sección de entrevistas estaremos conversando con el doctor Carmelo Gallardo, oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO para Mesoamérica, de las conclusiones sobre el taller de gasto público y el proyecto Mesoamérica sin hambre, la medición de las inversiones, la seguridad alimentaria y nutricional. Hola doctor, gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenos días, gracias de nuevo por la invitación a estar aquí con ustedes. Para comenzar, ¿podría indicarnos cuáles fueron las lecciones más importantes que surgieron del taller de gasto público en seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, para mí la principal fue la agradable sorpresa de descubrir que el tema presupuestario, si bien es un tema complejo, complicado, sensible, que toca muchas sensibilidades y muchos temas de fondo y estructurales, es de mucho interés para los propios funcionarios y legisladores de los países. Yo tenía un poco la inquietud de que solo fuera un poco inquietud desde fuera de la cooperación internacional, que estamos insistiendo en la importancia de la cantidad y calidad de presupuestos públicos, pero hay un gran movimiento interno en los países muy preocupados seriamente con el tema. Y fue para mí la principal conclusión y una muy grata sorpresa, ¿no? Hasta tanto que bueno, lo que vamos a hacer es crear una especie de red de conocimiento para seguir indagando en el tema, pero ya no como expertos técnicos que queremos profundizar en el tema y ver cómo apoyamos a los países, sino ya metiendo a funcionarios y legisladores de los propios países en la discusión. Esa para mí fue la principal conclusión. ¿Cuál diría usted que fue el principal tema de interés de los países participantes? Fue muy enfocada hacia aspectos de calidad, rendición de cuentas, focalización de los presupuestos limitados hacia un gasto público. Es decir, un poco lo que planteamos como inicio de discusión del taller, que era un planteamiento de derechos humanos, del derecho humano a la alimentación. Se presentaron diferentes ponencias de experiencias que ya había habido sobre el tema de cómo medirlo. Nosotros con el Instituto de Estudios Fiscales ya hicimos una primera aproximación. Años antes ya la hizo también el propio SICA con el programa Presanca, más centrado en aspectos de nutrición. UNICEF tiene muchas experiencias midiendo gasto público para infancia y estamos planteando probablemente un nuevo encuentro en agosto o septiembre, quizás en El Salvador, aprovechando que es presidencia pro tempore del SICA El Salvador. Doctor, ¿nos podría destacar alguna experiencia o algún ejemplo relevante de otro país que haya mostrado sus estrategias de gasto público eficientes, bien medidos y con buenos resultados que puedan ser implementados en otros países? Sí, hay una experiencia interesante en Guatemala, el país anfitrión. La SESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria de Guatemala, que es una secretaría que se creó por ley en el 2005, que fue la primera ley, por cierto, de Centroamérica de seguridad alimentaria. Desde hace un par de años han creado con un sistema de control y monitoreo de los gastos de presupuesto y de Hacienda que vayan para la seguridad alimentaria. Y nos lo enseñaron en público y bueno, resultó tan motivador que el propio gobierno de México, que estaba presente, el señor Omar Garfias, que es el secretario de la Cruzada Nacional contra el Hambre de México, les felicitó, y este taller va a generar un intercambio y un encuentro entre ellos para ver si se puede amoldar o adaptar un poco a la realidad mexicana, que es mucho más compleja y mucho más amplia, pero en México reconocieron que podría ser una herramienta interesante para ellos también. Ese tipo de resultados de cooperación sur-sur, intercambio de experiencias, nos resulta muy alentador. Luego de este taller se han fijado acciones concretas para desarrollar en un futuro próximo y también quisiera saber cuáles serían los próximos pasos a seguir para que este taller brinde resultados positivos. Efectivamente, teníamos muy claro que no fuera el taller un fin en sí mismo, es un medio para crear esta motivación y seguir no solo reflexionando, incidiendo sobre el tema, ¿no? La clave, al final lo que deberíamos conseguir es que los gobiernos consigan mejores y más eficientes presupuestos para la seguridad alimentaria, que no es una cosa de corto plazo. Yo diría que hacia adelante debemos ahora avanzar como en dos direcciones. Una, más pequeña y más técnica, que es concretar unos mínimos técnicos de a qué llamaríamos seguridad alimentaria que nos integre a todos
para medir y comparar año con año en Centroamérica esos datos. Que algunas organizaciones vemos la seguridad alimentaria más desde el lado de salud y consecuencias de desnutrición, otros lo vemos como la FAO también desde el lado de generación de ingresos y disponibilidad de alimentos, que tendríamos que meter también a agricultura, incluso desarrollo rural. Es decir, yo creo que entre los 5 o 6 coorganizadores debemos encontrar 5 o 6 puntos que no tuvimos tiempo en este taller, que hemos acordado un nuevo taller muy corto y muy técnico para llegar a esa conclusión, que básicamente serían políticas y programas sectoriales en salud, en educación para la alimentación, en agricultura y en protección social. Sí, como usted también lo dijo, se encuentran organizando otro taller. ¿Cuáles serán los fundamentos o los temas que esperan presentar en él? El taller que le he mencionado de agosto sería no solo limitarnos al tema presupuestario, que tenemos que profundizar un poco más, sino al revés, elevar un poco la reflexión y desde el punto de vista que los presupuestos no dejan de ser una herramienta más para mejorar la gobernanza de la seguridad alimentaria. Pero hay otras, y ese taller de agosto, además de seguir profundizando en presupuestos, pues queremos ver la globalidad de instrumentos que nos facilitan la gobernanza de la seguridad alimentaria, que nos facilitan que las leyes y políticas lleguen de forma efectiva a la población. Por ejemplo, llevamos varios años en Centroamérica con secretarías de seguridad alimentaria o unidades técnicas de seguridad alimentaria que se han creado para coordinar ministerios de alguna manera hacia la seguridad alimentaria. Queremos reflexionar las claves de por qué algunas funcionan mejor que otras, cuáles son las claves. Es un tema de poder político, es un tema de capacidad de la gente, es un tema de que el secretario de la SESAN tiene un vínculo muy directo con presidencia o no. ¿Cuáles son las claves para que funcionen mejor o no la coordinación de la seguridad alimentaria? Es un tema complejo. Otras herramientas que son claves para tomar buenas decisiones son todo lo que es generación de información, conocimiento, alerta temprana, como el ejemplo que le he mencionado de Guatemala. Otra serían los propios presupuestos, es decir, seguir profundizando en el tema del presupuesto público, pero hay otra que en Centroamérica es muy interesante y creemos que está generando mucha riqueza de aprendizaje incluso para todo el continente, que es la gobernanza local de la seguridad alimentaria. Hay experiencias en muchos países de Centroamérica donde los alcaldes, con fondos propios, con los fondos que el gobierno nacional da a las alcaldías, ya no hacen tanta obra gris, cemento, carretera, que era una visión muy visual para seguir generando voto. Se han dado cuenta que trabajando con la gente, para la gente, con un programa público de seguridad alimentaria, donde ellos mismos coordinan a todos los actores a nivel de territorio para trabajar la seguridad alimentaria en sus países. Ellos mismos están contratando técnicos agrónomos expertos para dar asistencia técnica a los más pequeños productores, sobre todo en aquellos países donde la asistencia técnica pública de extensión pues no está llegando suficientemente. Y hay un movimiento de gobernanza local de la seguridad alimentaria liderado por los alcaldes que es muy interesante. Señor Gallardo, las alcaldías también tienen la peculiaridad de ser transitorias debido a la alternancia de los cargos. ¿Existen proyectos regionales que permitan que estos proyectos se mantengan en su vigencia y desarrollo a largo plazo? Sí, no, efectivamente, tienes toda la razón y tenemos que ir con una visión de largo plazo para asegurar la sostenibilidad, pero en general los proyectos que se están generando en campo no son, incluso aunque sean con financiamiento corto, nuestra apuesta es asesoría y asistencia técnica a gobiernos locales y gobiernos nacionales. Por ejemplo, en general, algunas de las leyes que se están creando por ley, en Nicaragua, por ejemplo, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, por ley, no me acuerdo del número del artículo, 60 y pico, asigna la responsabilidad de la seguridad alimentaria a nivel local al municipio, al alcalde. O sea, por ley él lo tiene que hacer, no es que el alcalde quiera o no quiera. Y luego, lo mismo que se aprueban leyes a nivel nacional, todo lo que son reglamentos e instancias de gobierno corporativo, están también autorizando normativa local para mantener, es decir, si un alcalde dedica parte del presupuesto público a tener un técnico local en extensión agropecuaria, pero también suelen compaginarlo por experiencia, les hemos recomendado que lo compaginen también con expertas en salud o en planificación familiar, en atención especial a la mujer.
esos técnicos no es ya solo voluntad de un alcalde, se aprueba en toda corporación, incluso aunque el alcalde cambie, normalmente estamos viendo experiencias que se están manteniendo ya esos rubros para esos gastos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Recuerden que estuvimos conversando con el doctor Carmelo Gallardo, oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO para Mesoamérica. Muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ustedes, gracias por el interés en el tema. Aunémonos todos en seguir trabajando de manera articulada por temas de interés social y bienes públicos en definitiva. Y gracias a ustedes, gracias Karina por la entrevista. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Noticias del Agro. Hoy le vamos a compartir una imagen de nuestras redes sociales sobre la mosca de la fruta y su hospedero principal. Recuerde que usted también puede ser parte de Noticias del Agro enviándonos videos o fotos utilizando el hashtag Noticias del Agro. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Me despido, soy Karina Zarzalejo y nos vemos en una próxima emisión.